Hola, en este vídeo os vamos a hablar de los distintos estilos comunicativos, aquella forma que tenemos de hablar con los demás. ¿Os habéis fijado alguna vez en cómo habláis? ¿Qué expresiones utilizáis? ¿Cómo os movéis? ¿Qué decís? ¿En qué tono habláis? Los estilos comunicativos expresan mucho de nosotros mismos y tienen que ver con nuestras experiencias pasadas, con el entorno en el que nos encontramos, con el contexto de uso que haga falta que nos expresemos de una forma o de otra. Los estilos comunicativos los podemos clasificar según varios criterios. Según su origen, nos podemos encontrar con, según sea un estilo impositivo o no impositivo, que nos da una idea de la relación de poder que existe entre los dos interlocutores. Un estilo impositivo es aquel que se caracteriza por imponer el mensaje que se está transmitiendo, y un estilo no impositivo sería el contrario. El estilo impositivo para nosotros sería un estilo agresivo o un estilo manipulador. Además podemos también clasificar los estilos según sea un estilo directo o indirecto. El estilo directo e indirecto nos da una idea de la claridad del mensaje que estamos transmitiendo. Un estilo directo sería aquel que transmite los mensajes de forma clara, como puede ser el estilo asertivo o el estilo agresivo, o un estilo indirecto sería el estilo pasivo o el estilo manipulador, en el que no se deja claro cuál es el mensaje que se está transmitiendo. También podemos clasificar los estilos comunicativos en función de cuál es el beneficiario de la comunicación. Tenemos el paradigma de ganar-perder. Por ejemplo, el estilo manipulador sigue el paradigma de yo soy el que gano, tú eres el que pierdes. El estilo asertivo sería el que seguiría el paradigma de yo gano y tú también ganas. El estilo agresivo sería el que seguiría el paradigma de tú pierdes y yo al final también pierdo. Y el estilo pasivo sería el que seguiría el paradigma de tú ganas pero yo pierdo. Vamos a pasar a hablar de cada uno de los estilos. Vamos a empezar por el estilo pasivo. El estilo pasivo se caracteriza porque no trata de imponer ningún mensaje sobre el interlocutor y además se realiza de forma indirecta o de forma poco clara si es que alguna vez se transmite el mensaje. Es típico de aquellas personas que en general no se respetan a sí mismas, no respetan ni siquiera sus derechos, no se permiten emitir lo que desean. La expresión emocional de estas personas suele ser pobre y además se orientan a priorizar las necesidades de los demás sobre las suyas propias, con lo cual al final el coste emocional que asumen es bastante elevado. Dejan de lado la consecución de sus objetivos, no persiguen sus objetivos, sino que el objetivo que persiguen es el caer bien a los demás, el tener la aceptación de los demás. Muchas veces el problema y las consecuencias de esto es que se ven sumidas en diferentes cargas emocionales por no poder expresar precisamente todo esto que sienten. Y al final entran en esas espirales de culpa, de resentimiento, de victimismo, que le llevan cada vez más a ser personas más pasivas y que no salen de ese círculo y les resulta realmente complicado salir. Como veis en el cuadro que os ponemos, pues las características se orientan, como os estaba comentando antes, a una relación con los demás, no a conseguir sus objetivos. Se caracterizan por tener comportamientos como de inseguridad, que tienen muchas dudas a la hora de verbalizar lo que sienten, se quedan paralizadas en el entorno, no saben muchas veces cómo reaccionar. Sus pensamientos van relacionados con ser generosos, con dar todo hacia los demás, con no molestar, con no ser una carga, y además siempre digamos que priorizan los derechos que tienen los demás versus los que ellas mismas también tienen. Emociones, pues se sienten impotentes muchas veces, frustrados por no ser capaces de verbalizar lo que desean. En su lenguaje no verbal pues os daréis cuenta porque son personas que suelen mirar hacia abajo, suelen ser personas que niegan la situación, que todo les parece bien, que hablan en tono vacilante, de queja. Y luego, pues suelen expresar cosas como quizá, supongo, no crees que, te importaría, no pasa nada. Al final, un exceso del estilo pasivo, aunque al principio provoca una aceptación de los demás, ya que son personas que no plantean ningún problema,
Llevada al exceso el estilo pasivo, pues puede al final crear también un rechazo en las demás personas, porque realmente son individuos que nunca expresan lo que sienten ni lo que desean, y eso al final pues no aporta en la comunicación. Pasamos al siguiente estilo, el estilo agresivo. El estilo agresivo es aquel estilo que se caracteriza por imponer su poder sobre los demás y además lanzar mensajes directos y claros. Las personas que emplean en su mayor parte el estilo agresivo son personas que defienden sus intereses y sus derechos por encima de todo. Son personas que a nivel relación personal son pobres, ya que normalmente, como no defienden los deseos de los demás, solo los de ellos mismos, pues carecen además de esa actitud empática de ponerse en el lugar de los otros. Además, persiguen sus objetivos, es el principal objetivo que tienen, por encima de cuidar la relación con los demás. Y esto lo demuestran con unos comportamientos y con unas actitudes bastante agresivas que provocan que las demás personas también salgan esos comportamientos agresivos, creándose así un círculo bastante vicioso. Están embebidos dentro del paradigma de yo pierdo y al final tú también pierdes. Y como podemos ver en la tabla, pues se caracterizan por personas que consiguen sus objetivos, que persiguen sus objetivos, que son personas que tienden al contraataque, al enseguida estar abiertas alertas a una amenaza, que responden muchas veces hasta con insultos desagradables, con descalificaciones. Son personas que piensan que se tienen que comportar así para no mostrarse vulnerables ante los demás, y que son personas que lo que piensan es que solo importo yo ahora mismo y no lo que las demás personas piensen. Como emociones y sentimientos, pues finalmente esas personas se suelen sentir solos, tienen baja autoestima y son las personas que defienden lo suyo por encima de todo, pero que en el fondo ocultan algo ahí que tienen. Como lenguaje no verbal las detectaréis porque son personas que te hablan con una mirada fija, con voz alta, de forma firme, amenazante e incluso tratando de mostrar una postura intimidadora, ¿no?, por encima de vosotros. Y emplean predicados verbales como si no lo haces, deberías, debes estar bromeando, harías bien en, tratando de imponer. Al final, un exceso en la utilización del estilo agresivo conlleva a una rigidez, a unas creencias muy radicales, que lo que hacen es que cada vez esas personas tengan menos empatía, y a priori se pueden ganar el respeto de los demás por esa firmeza en sus conversaciones, pero realmente luego eso es un respeto falso, ya que provocan ese rechazo en los interlocutores porque no es una admiración sana, ¿no?, lo que esas personas reciben. Como tercer estilo vamos a hablar del estilo manipulador. El estilo manipulador se caracteriza porque no impone el mensaje sobre el interlocutor y además lanza mensajes poco claros, ¿no?, y poco directos. Es típico de aquellas personas que se orientan en conseguir sus objetivos y también se orientan en no tener mucho coste emocional, es decir, en también caer bien a los demás y siempre estar jugueteando un poco con la situación. Por eso se basan en mensajes ocultos, mensajes confusos, indirectos, con tal de un poco pues engañar al interlocutor. Son personas que su comportamiento externo son pasivas, que en el fondo tienen muchos deseos ocultos y que tampoco se atreven a expresarlos pues por esa inseguridad que en el fondo sienten con ellos mismos. Y el estilo manipulador sigue el paradigma de yo gano, pero tú pierdes, y a mí es lo único que me importa. Como podéis ver en este cuadro, persiguen el mantener su coste emocional, el caer bien a los demás, el no pasarlo mal ellos y además, gracias a los demás, conseguir ellos su propio objetivo. Al final se les detecta por comportamientos externos como una falsa seguridad a la hora de saber lo que quieren, que lo cubren con esa premeditación, con llevar los mensajes preparados. Son un poco zorros en el sentido de estar alerta siempre a cualquier mensaje que les llega para aprovecharlo para ellos mismos, y piensan que se comportan así para evitar una confrontación o un enfrentamiento directo con los demás. En sus emociones, pues son personas que dan la sensación de controlar la situación, que les hace muchas veces, pues en el fondo, sentirse ellos mismos frustrados e inseguros, ¿no?, porque no están siendo honestos con los demás. O los detectaréis en su lenguaje no verbal porque también se comunican con una mirada fija,
con voz baja, vacilaciones, con una postura como neutra, con algo que nos huele muchas veces a deshonesto. Y emplean predicados verbales del estilo de ¿y tú no piensas que y si hicieras esto y tendrías que tener en cuenta que...? Un estilo manipulador llevado también en exceso conlleva una falta de seguridad. Las personas lo detectamos, ya que al final nos damos cuenta por alguna o por otra razón que no es una buena persona. Y al final lo que hacemos es que dejamos de confiar en esas personas, ya que esos mensajes poco claros y que siempre van orientados a perseguir sus propios objetivos, pues son actitudes que en el fondo no nos gustan. Por último, os queremos hablar del estilo asertivo. El estilo asertivo se caracteriza porque no trata de imponer su mensaje al interlocutor y además emite mensajes claros y mensajes directos. Las personas asertivas son personas que conocen sus derechos, los defienden, persiguen sus objetivos y se respetan a sí mismos respetando a los demás. Además son personas que saben expresar sus opiniones, emiten feedback de forma constructiva, se enfrentan a las críticas también de forma constructiva, no tratan de engañar a los demás, van siempre por delante. Son personas que tienen además una elevada autoestima y además se hacen uso de esas competencias para aportar lo mejor de sí mismos. Son personas que realmente a la hora de resolver conflictos pues aportan mucho, son muy buenas. Como podéis ver en la tabla, los parámetros de la conducta social que persiguen esas personas pues es la consecución de sus objetivos, pero también al mismo tiempo la relación con los demás y mantener su coste emocional bajo. Se caracterizan en sus comportamientos externos porque, bueno, pues que expresan sentimientos agradables, los desagradables, son personas honestas, auténticas, piensan que además tienen una autoestima alta, reconocen sus derechos, los practican, saben lo que es importante para con ellas y para con los demás y además son personas que gozan de bastante libertad. En cuanto a sus emociones y sentimientos, pues son sentimientos de control, de seguridad, de una coherencia emocional, se respetan a sí, mejoran cada vez más su autoestima, se sienten respetados y valorados. Los veréis en su lenguaje no verbal porque son personas que muestran un contacto ocular directo. Son personas de habla fluida, de gestos firmes, mueven mucho las manos, son personas que en sus mensajes y en sus movimientos son honestos, abiertos y emplean predicados verbales como desde mi punto de vista, lo mejor para mí sería, pienso, qué es lo que piensas, qué es lo que te parece, etc. El estilo asertivo suele ser el que más se utiliza pues, para resolver problemas, para resolver conflictos y es el que más se recomienda para llevarse, digamos, de forma clara y directa con los demás. El empleo de este estilo asertivo al final lo que provoca son sensaciones agradables para con uno mismo, tener menos estrés, estar mucho más satisfecho con las conversaciones que hemos tenido con los demás. Y aunque la mayor parte de las veces este comportamiento es el más adecuado, también existen contextos en los que nosotros os recomendamos que utilicéis otros estilos comunicativos. Ahora bien, ahora que conocéis un poquito los 4 estilos comunicativos, cuáles son las ventajas de cada uno de ellos, las desventajas que tiene, nosotros mismos tampoco os podemos decir cuál es el mejor o cuál es el peor, sino que un poco lo que os recomendamos es que en función del entorno que os mováis, en función de la situación que tengáis en ese momento, seáis inteligentes emocionalmente y practiquéis con los 4 estilos, ya que no hay ninguno que sea mejor que otro. Una persona que quiere desarrollar su inteligencia interpersonal, como vosotros, probablemente os encontraréis con muchas situaciones en las que sea necesario aplicar un estilo agresivo o en otras en las que un estilo pasivo sea el más adecuado.